Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. En esta oportunidad quiero compartir este tema de la gestión del cambio, el cambio constante, disruptivo, exponencial, cambios que hemos tenido en los últimos días en relación a la pandemia. Por ejemplo, el teletrabajo es un cambio donde hemos cambiado la presencialidad del cumplimiento de horarios por ser más felices, productivos, adquirir obligaciones en términos de objetivos, metas y resultados. Es un cambio. Por ejemplo, actores como Kotter, ¿sí?, señalan que el cambio debe iniciar con la premura, con la urgencia y terminar con anclar el objeto del cambio dentro de la cultura organizacional. Ahí, en ese intervalo de 8 pasos que confiere la estrategia de Kotter, pues uno se pregunta, ¿y en dónde quedan las personas? Que son en la más de las veces los responsables del cambio. Mi propuesta para hoy son las 5M del cambio. Voy a revisar los momentos del cambio, el mapa de resistencia, la matriz del cambio, cómo modelar el cambio y el manejo del cambio. Mi primera M es el momento del cambio. ¿Será que existe alguna diferencia entre lo que es un problema técnico y un reto adaptativo que le corresponde a las personas? Pues para nadie es un secreto que en nuestras empresas vemos personas como los jefes, que efectivamente están dotados de autoridad y poder, que se nos da el cargo. También vemos gestores de recursos, que son los que movilizan efectivamente los recursos para provisionar los resultados de acuerdo a los objetivos empresariales. Los gestores de personas, responsables de la motivación de todo el cuerpo, ¿sí?, de colaboradores de una empresa. Pero ¿quiénes son los líderes que tienen la capacidad de impulsar el cambio? Es una pregunta interesante. Para poderla contestar tenemos que ubicarnos en el contexto. Y es que el contexto puede ser de problemas técnicos o de retos adaptativos. Cuando nos enfrentamos a problemas técnicos es porque ya sabemos que tienen la susceptibilidad de la solución, porque hay personas que son expertas en resolverlos y porque hay información suficiente, conocimiento para alcanzar alternativas de solución. Pero los retos adaptativos, a diferencia de los anteriores, son situaciones nuevas, porque para las personas son nuevas, ¿sí? Las personas que van a ser parte del cambio, a diseñarlo, a desarrollarlo, ¿sí?, no necesariamente son expertos, ¿sí? Estos retos adaptativos están caracterizados por una alta incertidumbre. Por lo tanto, ese cambio está en las personas. En ese sentido, ¿sí?, nuestro segundo elemento es ver por qué las personas entonces se resisten. Las 5I del cambio, ¿sí?, son como las señalo aquí. ¿Por qué hay resistencia? Porque las personas sienten que están en un ambiente de inestabilidad. No saben si hacer parte del cambio, de quedarse en su zona de confort o qué hacer. Porque la incertidumbre, ¿sí?, reina. No hay explicaciones, no hay información, no hay coparticipación. ¿Por qué nos resistimos? Porque el cambio puede afectar mis intereses, afectar la estructura de intereses, la estructura de expectativas, incluso las bases de necesidades. Tampoco nos sentimos cómodos. ¿Por qué? Porque la comodidad la encontramos en la zona de confort, en el status quo. Y nos podemos sentir inseguros porque nos da miedo enfrentarnos a ese nuevo proyecto de cambio, que implica conocimientos, habilidades, competencias, nuevas destrezas, etc. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de esa resistencia? La primera causa, y sin lugar a dudas, es que las personas pierden algo con su proyecto de cambio. Pierden algo. Pierden comodidad, pierden dinero, pierden poder, pierden reconocimiento, pierden influencia, algo pierden. Por lo tanto, se oponen al cambio. Habrán personas que no entienden el cambio porque no han sido objeto de las explicaciones y el suministro de información pertinente. No entendemos el cambio, entonces no
no entendemos tampoco por qué debamos hacer parte del proyecto de cambio. Algunos otros pueden llegar a estar contaminados porque sencillamente por el ejercicio mismo de la manipulación, los que se están oponiendo al cambio, ¿sí?, comienzan a crear una atmósfera negativa del proyecto. O simplemente porque tenemos diferentes puntos de vista, ¿sí? Por ejemplo, yo percibo el cambio con beneficio para la empresa. Me puedo resistir. O pero el beneficio de algunas personas en particular, me puedo resistir. O habrá un conjunto de personas que definitivamente tienen personalidad anticambio. De cualquier manera, ¿sí?, también contamos con herramientas, ¿sí?, con varias herramientas. Algunas de ellas son: debemos informar acerca del proyecto del cambio. ¿Qué informamos? El porqué del cambio y cuáles son los beneficios. Debemos formar y capacitar a las personas involucradas en el cambio. ¿Por qué? Porque hay que enfrentar ese temor a los nuevos conocimientos, las nuevas destrezas, las nuevas habilidades. Las personas deben formarse en eso, ¿sí? Debemos escuchar. Todo lo que venga relacionado con el proyecto del cambio, debemos escuchar. Seguramente escuchar para aceptar, no sé. También debemos facilitar la participación, porque no hay nada mejor en un proyecto de cambio, ¿sí?, que las personas objeto del mismo sencillamente hagan parte del diseño y también de la implementación del cambio. Y debemos apoyar a todos esos que de alguna manera, entre comillas, resultan afectados, ¿sí?, los debemos apoyar moralmente, incentivarlos, recompensarlos, ¿sí?, estimular el esfuerzo, etc. Hay otras estrategias, solamente para mencionarlas, como la negociación, la coacción y la manipulación. Continuando entonces, ¿sí?, nos damos cuenta que, en efecto, la resistencia al cambio debe ser identificada. Yo debo saber cuáles son los aspectos que motivan la resistencia en el cambio. Como también debo reconocer cuál es la herramienta específica que debo implementar, o no sé, todas si es necesario. Pero también debo convertir a esos resistentes en aliados míos, ¿sí?, para que el cambio tenga un buen desarrollo futuro. La tercera M, ¿sí?, de mi estructura de las 5 M del cambio es la matriz del cambio. Esta es una tabla de contingencia 2x2 que expone qué se gana o qué se pierde frente a cambiar o no cambiar. ¿Qué gano si cambio? Si las personas cambian, ganamos estabilidad y muy seguramente productividad. ¿Qué gano si no cambio? Si las personas no cambian, tendremos que asumir el costo de no haber hecho las cosas hoy que eran necesarias para mañana. ¿Qué pierdo si cambio? Ahí es donde el líder debe concentrar su mayor atención, porque debe identificar en efecto, ¿sí?, qué es lo que las personas pierden, porque de alguna manera hay que compensárselo. ¿Qué pierdo si no cambio? Pues imagínense todo lo que se pierde si no se cambia, ¿sí? Es decir, una visión de futuro, una estructura ideal, un mejor escenario, un mayor rendimiento, un mejor desempeño. Se perderían muchas cosas. La matriz del cambio me obliga entonces a empezar a observar cuáles son los personajes que yo puedo encontrar en un momento dado en un proyecto de cambio. Pues puedo encontrar a los leales, a los que están conmigo, ¿sí?, a los que son fieles, a los que transmiten información. Los aliados son un grupo de personas muy importante, ¿sí? Son aliados porque sencillamente creen en el proyecto del cambio, porque encuentran que es beneficioso o se benefician de él, ¿sí? Ellos transmiten también un volumen importante de información, pero ejercen una actividad protectora sobre el líder del cambio. Los indecisos es el grupo de la balanza. Son indecisos por sí mismos, per se, porque sencillamente están esperando que algo acontezca para decidir si me voy, ¿sí?, a ejecutarme como un aliado o como un opositor. A ellos los tenemos que identificar de manera precoz. Sobre ellos tenemos que trabajar en aspectos de motivación y en aspectos de inversión, porque tenemos que convertirlos en aliados de nuestro proyecto de cambio. Los opositores. Los opositores son sencillamente todo ese grupo de personas que se oponen al proyecto de cambio, que no creen en él, ¿sí?, que tienen serias diferencias y desacuerdos con ese proyecto, sencillamente porque se les afecta su zona de confort, su status quo,
en donde prefieren estar, en donde consideran que es más eficiente lo que se hace ahora que lo que se tendría que hacer para un futuro. Por último, los enemigos. Los enemigos son personas que definitivamente van contra el líder, a derrocarlo, a destruirlo, a causar daño. A estas personas, como a los opositores, debemos identificar, debemos saber quiénes son, ¿sí? Qué tanto poder tienen, qué herramientas tienen y cómo nos podemos proteger de ellos. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces para manejar el cambio? Ya hemos visto las causas de la resistencia, las herramientas de la resistencia, los personajes que están involucrados, pero ¿cómo manejamos el cambio? Bueno, el cambio se maneja desde esas 4 perspectivas. Primero, desde la perspectiva de la autogestión. ¿Qué es lo que tiene que hacer el líder del cambio? ¿Sí? Primero, saber cuál es su nivel de tolerancia, porque durante el proceso del cambio lo que vamos a tener es numerología, ataques, conflictos, desafíos, traiciones, ¿sí? ¿Cuál es su grado de tolerancia? ¿Qué tanto está dispuesto a aceptar de esa presión? Pues esa presión depende también de su grado de preparación, porque la tolerancia y la preparación constituyen la capacidad de autogestión del cambio. También debe tener en cuenta que la temperatura de todo el personal objeto del cambio, con todas las estrategias de manipulación, etcétera, etcétera, va a estar alta, ¿cierto? ¿Sí? La atmósfera va a estar muy tensa. ¿Qué gestión tenemos que hacer para la implementación? La implementación puede ser a través de una estrategia de liderazgo transformacional, a través del modelo de Lewin, de Robbins, cualquier estrategia de esas. Al fin del resultado, lo importante es que las modificaciones del cambio queden introducidas dentro de la cultura organizacional. Debemos catalizar nuestro plan de acción del proyecto de cambio bajo estas 4 variables: urgencia, motivación, factibilidad y repercusión. Es decir, que debemos implementar lo que es urgente, ¿sí? Que causa motivación, que permite obtener resultados en el corto tiempo y afecta positivamente a las personas, ¿sí? Y finalmente, la temperatura. La temperatura, ¿sí?, hace parte del manejo, ¿sí?, del cambio. Se considera que el cambio se produce en zonas en donde se producen crisis. En ese momento hay que movilizar el cambio, porque es un momento de inestabilidad, teniendo muy en cuenta que no podemos sobrepasarnos del umbral de tolerancia al cambio, porque entonces el problema explotaría y se nos empezaría a salir de nuestras manos. En términos generales, el cambio sencillamente necesita, ¿sí?, un ambiente de crisis. Necesita incrementar la temperatura. Necesita inestabilidad. Necesita movilización de los objetos de cambio, ¿sí? Y necesita, ¿sí?, definir las acciones de cambio dentro de la cultura organizacional. En ese orden de ideas, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes cuando una pareja discute, ¿cierto? Y alguno de ellos, de los intervinientes, amenaza con el divorcio? Se crea una crisis. Se aumentará la temperatura porque cada vez las personas creerán que es importante divorciarse, ¿sí? Pero también es el escenario para cambiar. Y muy seguramente esos cambios propositivamente harán parte de la cultura integral de ese subgrupo de personas. Bueno, hasta aquí los acompaño. Espero que haya sido de su agrado e interés, ¿sí? Les deseo muchos éxitos. Hasta pronto.